Estas nuestras noticias. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus protagonistas. 8:17 a.m. Amigos y amigas, cabe destacar que el Ecuador ha sido demandado al menos 14 veces frente al Centro sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y nacionales de otros estados. Estamos hablando del CIADI. Estas demandas se han presentado entre el año 2002 y el año 2008. Los casos han sido diversos, temas aeroportuarios, petroleros, de energía eléctrica, tecnológicos, entre otros. Se han ventilado en este foro. Del Ecuador salió en 2010, salió de este foro y al cual ahora pretende regresar o ha regresado tras 11 años de ausencia. ¿Cómo funciona el arbitraje internacional? En diálogos anteriores que hemos mantenido con diferentes sectores, se habla de la necesidad estratégica de que el Ecuador retorne al CIADI para poder lograr un mejor desarrollo económico, atraer inversiones, en fin. Vamos a dialogar sobre este tema que es un tema técnico. Hemos invitado a nuestro programa al doctor Francisco Paredes. Él es un experto en arbitraje, con larga trayectoria, no solamente nacional, sino internacional. Le damos la más cordial bienvenida, doctor. Quisiéramos partir con una brevísima evaluación de lo que ha significado para el país ser parte del CIADI. Bienvenido, buen día. Muchas gracias. En primer lugar, un cordial saludo para usted, Carmita, Andrés, y para toda su audiencia. He tenido yo personalmente la suerte de representar al Estado ecuatoriano de esas 14 demandas en las que usted mencionaba, al menos en 7 demandas ante los procedimientos de arbitraje internacional. La evaluación, yo creo que deberíamos hacer una evaluación de caso por caso. Y a mí me gusta mucho citar el caso del ejemplo de Occidental, porque es un caso en el que tuve la suerte de participar tanto dentro del Estado ecuatoriano como más adelante trabajando para una de las firmas que representó al Estado ecuatoriano dentro de estos casos. Y cuando uno hace la valoración, al final del día, yo creo que no nos fue tan mal. ¿A qué es a lo que me refiero? Occidental tenía un contrato. Nada más te interrumpo, estamos hablando de un 50% de casos ganados y un 50% de casos perdidos. Sí, esa es la evaluación que yo quería hacer. Es muy difícil hacer la valoración de ganar y perder. ¿Por qué? Porque ganar, hay que definir qué quiere decir ganar o perder en casos de inversión. Recordemos, en el caso de Occidental, Occidental nos demandó inicialmente por $3.000 millones. Occidental tenía todavía pendiente un contrato durante 10 años más. Tenía 2 contratos, uno pendiente durante 10 años más. Al final, la sanción en contra del Estado ecuatoriano fue de $1.700 millones. Presentamos un recurso de nulidad de esa decisión y se condenó al Estado aproximadamente $1.000 millones. Uno, cuando termina el análisis ahí, diría, el Estado perdió $1.000 millones. Pero a la misma vez, el Estado ecuatoriano pudo ocupar todas las instalaciones y operaciones de Occidental y en apenas 3 años, el Estado ecuatoriano pudo ganar por esas operaciones más de los $3.000 millones por los que originalmente Occidental había demandado. No me parecería un tan mal negocio si en los 3 primeros años logramos no solamente recuperar, sino triplicar el valor por el cual se tuvo que indemnizar a la empresa. Ahora, sí hay particularidades, hay procesos que son más fáciles de defender que otros, precisamente porque hay mucha injerencia del órgano ejecutivo, a veces injerencia de la asamblea, denuncia de tratados, a veces se les está forzando a los inversionistas a renegociar contratos y eso no se ve bien. A veces, vamos a recordar los casos de Perenco y de Burlington, se establecieron en ese caso impuestos que superaban en un inicio el 50% de las ganancias extraordinarias por el alto precio de crudo y en algún momento se puso un impuesto de 99.1.
es decir, 99% de las ganancias para el Estado, 1% para las empresas. Ahí se siente una especie de desproporción y eso es la razón por la cual llegan a organismos internacionales y se emiten sanciones en contra de los estados. Pero la valoración creo que debe ser no solamente un ganar o perder, sino cuánto se gana, cuánto se pierde, en qué condiciones y a largo plazo cuáles pueden ser los beneficios que pudo haber tenido el Estado dentro de estos procesos. Ahora bien, tal vez en el imaginario colectivo la idea frente a estos temas es que el Ecuador no le pega a una. Al menos digo, este es el imaginario, ¿no? A propósito de que perdemos casos importantes. Y entonces uno se pregunta, ¿será un tema, por ejemplo, de inversión o de dinero en términos de contratar estos ¿cómo se dice? No es gabinetes, estos staff de abogados, ¿ya? Para lograr hacer el lobbying mejor? ¿O será que somos tan malos al presentar los casos? O, en fin, ¿por qué? ¿O no tenemos caso? Es decir, ¿cuál es la explicación que muchas personas se plantean sobre este tema? Sí, estimado Andrés. Justo como le decía, yo tuve la fortuna de participar y defender al Estado en algunos de estos casos, y no solamente Ecuador, pude trabajar para otros países. Y como le decía, el caso tiene que hacerse una evaluación individual. Puede ser que lo que se transmite a veces son los casos perdidos, pero ¿qué pasa con los casos ganados? Se ganó, por ejemplo, rápidamente recuerdo el caso de Emelec, fue un caso que se ganó. El Ecuador no tuvo que pagar un centavo. La primera etapa del caso Repsol lo ganamos, el Ecuador no tuvo que pagar un centavo. Ahora, hay otros casos en los que Ecuador tiene que hacer unas indemnizaciones que responden a un proceso de inversión. Aquí es en donde viene la parte difícil. Cuando uno entra a defender este tipo de casos, Carmita, Andrés, tiene que hacerlo en la cancha del derecho internacional. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, para defender los casos, tenemos que partir de ciertos estándares de protección que el Estado garantizó y reconoció a través de tratados bilaterales de protección y promoción de inversiones. Cuando uno entra a disputar acciones dentro de esta cancha internacional, tiene que luchar contra estándares altísimos de protección. Por ejemplo, el famoso estándar de trato justo y equitativo. ¿Qué quiere decir que un Estado le trate de manera justa y equitativa a un inversionista? Quiere decir que no puede topar sus recursos, quiere decir que tiene que mantener estabilidad en la norma, quiere decir que no puede ingresar en un proceso expropiatorio radical en el que se queda con todos sus bienes. Entonces, estos estándares que fueron desarrollados en los años 90 se han ido puliendo a lo largo de los años y hoy en día tenemos un derecho de las inversiones muchísimo más sofisticado. Basta ver, por ejemplo, los modelos de tratados de protección de inversión firmados en los últimos 5 años por Canadá, en los que se redefinen estos conceptos, se los precisa mucho más y se evita que los tribunales caigan en subjetividades al momento de definir y sancionar a un Estado, por ejemplo, con este famoso estándar de trato justo y equitativo. Ecuador ahora mismo denunció hacia el 2016 todos los tratados de protección que teníamos y ha comenzado a negociar un tratado con China y uno con Brasil. Y es interesante ver cómo Cancillería ya se da cuenta de estos avances. Y en el borrador, por ejemplo, que tenemos con Brasil, ya hay una redefinición de estos conceptos. Lo que sucede es que durante 50 años, nadie litigó este tipo de tratados bilaterales de protección y promoción de inversiones. Nadie los litigó, nadie los disputaba, nadie sabía qué es lo que sucedía. Y a partir de los años 2000, empiezan una serie de demandas internacionales que lo único que hace el CIADI, ahí vale la pena hacer una precisión, el CIADI es un centro de administración de arbitraje. El CIADI no es el juez, el CIADI y las partes eligen a sus árbitros y ahí es en donde viene la parte de sofisticación que decía Andrés, de elegir bien a unas firmas que sepan lo que están haciendo porque no es un procedimiento local. Hay audiencias que demoran 2, 3 semanas con argumentos complejos. Los árbitros son profesores de Derecho Internacional, ex jueces de Cortes Internacionales de Justicia. Entonces, hay una discusión jurídica riquísima que se lleva adelante y cuando a uno le gusta eso, pues disfruta mucho ese tipo de procesos. Pero, por ejemplo, a ver, sí. Permítame, Carmen, para seguir nada más una inquietud. A ver, Andrés, tú querías... Es para darle seguimiento a un detalle. Ya, perfecto, me queda claro, ¿no? Pero ¿y cuánto pesa el tema del nombre de una empresa? Chevron, por ejemplo, tenemos eso ahí, algo tan
hace tantos años. El tema de un país también, Francia con Perenco, es decir, ¿cuánto pesa? Finalmente, no es una guerra de David contra Goliat a propósito de nuestro interés geopolítico que podamos tener o nuestro peso. Yo lo que le puedo decir, Andrés, es a nivel de las decisiones, yo no siento, nunca he tenido la percepción en todos los procesos que he participado que el nombre de la empresa tenga algún peso. Ahí lo que tenemos que elegir con sabiduría es los árbitros, es saber quién nos va a representar dentro de esos procesos, quién va o quién comprende las realidades de los estados. Le cito un ejemplo. Para mí me parece un error estratégico entrar en un proceso de estos y elegir a un juez que tenga exclusivamente formación anglosajona, porque no va a entender el derecho administrativo, no lo va a hacer. Entonces es importante tener un juez de formación francesa, por ejemplo, alguien que tenga peso a nivel internacional, alguien que tenga la capacidad de convencer y persuadir a este tipo de árbitros, muchos de ellos de formación anglosajona, que no comprenden necesariamente la realidad del derecho administrativo. Le recuerdo una anécdota en uno de estos casos. Teníamos, justamente en el caso de Occidental, un juez canadiense, una jueza francesa y un juez que venía de uno de estos países ahí al lado neozelandés. Entonces, al arrancar nuestros argumentos, el presidente de este tribunal se acerca y te dejó el micrófono abierto, se acerca a otro de sus jueces, también de formación anglosajona, y le decía, bienvenido al derecho civil administrativo. Es un universo absolutamente distinto. La lógica en la que se procesan las cosas, los análisis contractuales que se hacen, no son del mismo nivel. Entonces, es importantísimo saber, y quienes tienen las experiencias en esto, inicialmente fueron las firmas grandes, pero hoy en día, este conocimiento del litigio internacional ya se va transmitiendo a firmas de tamaño mediano. El problema son procesos costosos, Andrés. Sí son procesos costosos porque llevan o demandan de las firmas un ejercicio exigente de trabajar en un proceso durante años. No se puede dar uno el lujo de trabajar en estos procedimientos de arbitraje internacional y ocuparse de 10,000 cosas a la vez. Es imposible, porque la precisión, el trabajo del rigor que se exige es de un nivel sofisticado que a uno también lo va formando, ¿no? Ahora, me parece que Carmita tenía alguna duda adicional. Sí, porque de acuerdo, es necesario conseguir personas o designar un juez idóneo, en fin. Pero ¿qué pasa cuando el Ecuador realmente ha incumplido? Cuando uno revisa las demandas, la mayoría de ellas se generan a partir del año 2006 por empresas petroleras. La ley 42, la reforma al reglamento que hace Correa, y usted aludía ya eso de que el 99% de la renta extraordinaria es para el país y el 1% para la empresa. Es decir, hay incumplimientos, hay inestabilidad jurídica. Y mientras usted hablaba me ponía a pensar, bueno, ¿qué hace si a mí me contratan como abogado y sé que la persona es la responsable, es el culpable? Tengo que buscar bajar el nivel de impacto de sentencia y eso, pero es el responsable, es quien actuó mal. ¿Qué hacer frente a ello con los gobiernos de turno? Ya vivimos la época del correato, la serie de arbitrariedades que se cometieron nacional e internacionalmente que finalmente afectó nuestra imagen. ¿Qué hacer frente a ello? ¿Cómo prevenir que no se reediten estos episodios? Porque finalmente es el pueblo el que paga, hay el principio de repetición, pero no se aplica hasta ahora, ¿no? Finalmente. Sí, quizás, Carmita, arranco desde su última reflexión. La repetición es un procedimiento que lamentablemente en Ecuador existe, y digo lamentablemente porque es confuso. La forma en la que está redactado el procedimiento de repetición no permite que al día de hoy se pueda ejercer de manera eficiente ese proceso de repetición. Ahí, por ejemplo, deberíamos insistir a Procuraduría General del Estado, otros organismos locales, que inicien esos procedimientos de revisión y que se vaya de repetición y que se vayan puliendo a lo largo de los años, de tal manera que de manera ejemplar se pueda sancionar en contra de los funcionarios que no operaron de manera adecuada y que le implicaron al Estado una obligación de pago de sentencias millonarias.
Como decía, hay casos y casos en los que deberíamos evaluar, por ejemplo, el tema de la ley 40. Vamos a mencionar el caso de Perenco. El caso de Perenco es interesante porque si bien, como usted decía, Carmita, ¿qué estrategias, cómo manejo esta defensa? Una de las cosas que hicimos en el caso de Perenco, y es el primer caso a nivel internacional en el que se condenó o se redujo una gran parte de la indemnización de Perenco por el daño ambiental. Parte de la defensa consistía en traer a los árbitros acá al Ecuador, en hacer muestras de la contaminación en los suelos y demostrar que Perenco, si bien tenía un derecho contractual a ser indemnizado, también tenía obligaciones con las que cumplir. Claro. Es ese contrapeso de las obligaciones que se logra al final reducir la indemnización que se tenía que pagar y por primera vez se condena a una empresa internacional al pago de indemnizaciones por daño ambiental. Eso es fabuloso, creo yo, porque esto no ocurría antes. Y la gran disputa de Chevron de ya 30 años, que mencionaba Andrés al inicio, es eso. Es que la empresa operó, contaminó y se fue. Pero ¿qué es lo que ocurre en el caso de Chevron? Hay un acta, hay una famosa acta en la cual el Estado, en esa época, CEPE, reconoce que Chevron no tenía mayor obligación de pago ni de indemnización y que era libre de irse. Hay que buscar quiénes fueron esos funcionarios que participaron. Hay que ver si lo hicieron de buena fe o lo hicieron de mala fe. Ahí es en donde el proceso de repetición debería perfeccionarse, debería sofisticarse y debería pasar por un proceso judicial de repetición con las sanciones que corresponden. Yo comprendo que son temas complicados y que evidentemente la justicia tiene que evaluar, sopesar las partes, hacer las visitas in situ, como usted menciona, pero imagínese 30 años, entonces uno dice, ¿qué sentido tiene finalmente si es que hay una sentencia, la gente ha muerto, las consecuencias de mala calidad de vida están allí? Entonces te queda una sensación de indefensión frente a este tipo de casos. Sí, exactamente, Andrés, y eso es lo que sucedía sobre todo. Bueno, recordemos que Chevron cuando llegó al país no teníamos ni siquiera suscrito un tratado de protección de inversiones. Chevron vino, operó, se fue del país, más tarde se suscribe el tratado, y ahí le cuento otra anécdota. La persona que suscribió el Tratado Bilateral de Promoción de Inversiones de Ecuador, en esa época era el embajador Terán. En una reunión que yo tuve con él en su momento, él me decía que tenía mucho orgullo de haber podido suscribir ese acuerdo en apenas un par de días. Entonces a mí me pareció un poco irresponsable, ¿no? Porque el contenido de esos tratados es un contenido durísimo. Hay que entender bien lo que se está suscribiendo. Ahora es más sofisticado y en esos tratados se debería incluir el tema de responsabilidad ambiental, el tema de responsabilidad social, para que las empresas, en caso de que vengan a nuestros países y operen de esta manera, sean responsables y podamos nosotros exigirles de cumplir esa responsabilidad. Al no existir una norma internacional que las vincule, que les exija el cumplimiento de obligaciones, se vuelve para nosotros un tema difícil de perseguir ese tipo de defensas a nivel internacional. Si no hay base legal para sancionarlas, ¿cómo podemos exigir? En el caso de Perenco había una base contractual, ellos tenían una obligación contractual y es con base en esa obligación contractual que logramos presionar para obtener un resultado favorable. Bien. Muchas gracias, doctor. Qué pena, el tiempo se nos hace tan cortito, se nos queda mucha tinta en el tintero. En las próximas emisiones habrá la necesidad de continuar analizando. Este es un tema fundamental para el país y es un tema que, como hemos escuchado, demanda un trabajo técnico, esencialmente técnico, con personas idóneas para no tener repercusiones más tarde, ¿no? Las repercusiones que estamos viviendo, y muchas de ellas devienen de arbitrariedades cometidas por el Ejecutivo. Entonces hay que pensarla mucho y ojalá esto de la repetición se logre aclarar la opacidad de la norma para poder replicar y recaudar, recuperar esos sagrados recursos del pueblo ecuatoriano que se destinan a estos pagos. Así es, Carmita. Solamente un tema adicional que sería importante tener en cuenta, y es que ahora Ecuador ha vuelto a suscribir el convenio de CIADI hace unos pocos días. Y estas discusiones se reabren.
Hay que reabrirlas, hay que retratarlas, hay que repensar hacia dónde queremos ir como Estado, qué garantías queremos dar a nuestros ciudadanos y cómo podemos blindarnos de que existan o que se vuelvan a dar este tipo de procesos en los que no habría, por ejemplo, una responsabilidad de las empresas. Hay que buscar también esa responsabilidad. Perfecto. Muchas gracias, doctor Paredes, por habernos acompañado esta mañana. Francisco Paredes, experto en arbitraje internacional en Noti Hoy. 8:36. Vamos a Estudios Centrales.